Buenos días, bienvenidos a este nuevo evento de la Alianza para la FP Dual, en colaboración, en este caso, con la Cámara de Comercio de España también y con CEPIME. Vamos a hablar hoy de un clásico en la formación profesional dual, y este clásico es cómo conseguir que las pymes entren, se impliquen, participen más en la formación profesional dual, más y mejor. Vamos a ver cuáles son las dificultades que tienen este tipo de organizaciones para convertirse en empresas formadoras, pero también, y muy importante, vamos a centrarnos, a focalizarnos en las soluciones, y en las soluciones vamos a ver hoy una de las posibles soluciones que podemos aportar a estas pymes para que entren en la formación profesional dual con más calidad. Estamos en el espacio Bertelsmann virtual y podéis seguir este evento con el hashtag, me lo he apuntado, PymesFPDual, o sea que estaremos encantados también de debatir, de compartir con vosotros en Twitter. Agradecer a todos nuestros ponentes, ya veréis que tenemos mucho nivel hoy, su aportación, sus ideas y en especial, lo he dicho pero lo vuelvo a reiterar, a la Cámara de Comercio de España y a CEPIME. Vamos a empezar, pero si hablamos de pymes, he dicho que nos centraríamos en las soluciones, que nos focalizaríamos en alguna de ellas, pero ¿cuáles son las dificultades que tienen estas empresas para participar en la formación profesional dual? ¿Por qué decimos que es más difícil que entre las pymes? Pues bueno, yo estaba pensando ayer, vine en el AVE desde Barcelona, estaba pensando y me salía más o menos 6 cosas. Una de ellas es el clásico tema del coste-beneficio, ¿no? Las empresas, cuando hacen FP Dual, un beneficio claro que tienen es la contratación del aprendiz una vez finalizado el programa de FP Dual. Claro, en una pyme no hay vacantes laborales cada año y esa contratación no se puede efectuar cada año. Entonces, eso ya es una primera dificultad. Muchas veces forman y luego, en el momento de contratar, no tienen vacantes porque las plantillas son pequeñitas y perciben que ese esfuerzo no ha merecido la pena. En otras ocasiones quieren contratar y el alumno se les va. Y se les va porque quiere seguir estudiando o se les va porque quiere ir a trabajar a otra empresa. Y lo viven, y esto he hablado con muchos empresarios de pymes a lo largo de estos años, lo viven con cierta frustración. Por lo tanto, tenemos un primer elemento de coste-beneficio en relación a las grandes empresas pues más complejo. Un segundo elemento que podría estar jugando, y eso lo saben muy bien los profesores de formación profesional, es que a veces los resultados de aprendizaje que se dan en la formación profesional dual no se pueden obtener en una empresa muy pequeñita, ya sea porque es especializada o porque tiene que mostrar al alumno unos contenidos los que simplemente no es posible por su producción. Esto pasa, por ejemplo, en el grado medio de farmacia y parafarmacia. En las farmacias hoy en día, como ustedes sabrán, normalmente no hay laboratorios, ¿no? Pues bueno, este ciclo tiene 2 módulos en los que se necesita tener un laboratorio. Por lo tanto, en esa pyme podría haber esa dificultad. ¿Cómo se puede solucionar eso? Pues, por ejemplo, cooperando con un hospital grande, con empresas más grandes, estableciendo acuerdos de cooperación, haciéndolo estos módulos en el cole antes, o, por ejemplo, también, como ya tenemos ejemplos de ello en Navarra, en Valencia, en Castilla-La Mancha y en otras comunidades autónomas, en Andalucía, pues los alumnos podrían rotar entre diferentes empresas pequeñitas para subsanar esta situación. Por lo tanto, hay un segundo elemento de dificultad de encontrar los resultados de aprendizaje. Un tercer elemento de dificultad es que nos encontramos también en algunas ocasiones y en algunos sectores en que estas pequeñas empresas, la afiliación a organizaciones sectoriales que las representan, que las lideran, que las coordinan, es menor, ¿no? Y ello debilita, por ejemplo, la extensión de la FP Dual en un sector concreto. Esto nos pasa, por ejemplo, o lo percibimos en el sector TIC. Hay poca o una organización sectorial quizás un poco más débil que las empresas grandes y ello puede constituir una dificultad. Otra podría ser que en España no hemos generado un apoyo financiero específico para las micropymes o para las pymes, sí lo tienen otros países en programas de FP Dual, aunque sí que es cierto que damos mucho apoyo desde las escuelas también a estas empresas, a los profesores de formación profesional, por supuesto, los tutores, los coordinadores de FP Dual les dan apoyo, pero no tenemos un esquema específico de incentivos para pymes. Lo único que hemos visto es una convocatoria que hubo de pymes
pymes en la Comunidad de Castilla y León para incentivar en parte sus costes salariales, los costes de retribución de los aprendices, y de momento no se ha implantado, pero ha sido el único intento específico que hemos detectado en España. También a veces los propios alumnos, prefieren realizar su estancia formativa en empresas grandes. Y ello no es solamente porque les atraiga más el nombre de esta empresa, sino puede ser por cuestiones también muy prácticas, ¿no? En algunas ocasiones, por ejemplo, en el sector del comercio, si un chico o chica tiene que hacer una estancia formativa en una tienda, si esta tienda cierra al mediodía y el espacio en el que cierran, por lo tanto en el que el alumno no puede estar, es muy grande, ese alumno preferirá hacer esa estancia formativa en una empresa muy grande. Por lo tanto, a veces también hay cuestiones prácticas. Las cuestiones prácticas también afectan a las grandes empresas, a veces, porque la ubicación de la empresa, por ejemplo, es un punto a favor de las pymes. Uno normalmente no vive al lado de la SEAT, vive al lado de una tienda pequeña o al lado de un taller en un barrio o al lado de una empresa más normal, ¿no? Pero esta sería otra dificultad, ¿no? El nombre, la atracción que tienen las grandes en relación a las pequeñitas. Y luego, una última dificultad o barrera es el desconocimiento que tenemos todavía entre los empresarios de empresas pequeñitas de lo que es la FP Dual. Es, por lo tanto, el tema del desconocimiento que se puede trabajar y se está trabajando en toda España mediante, por ejemplo, la prospección del mercado laboral, que ya están desarrollando numerosas comunidades autónomas y, de hecho, están generando numerosos proyectos en las pymes. Por otro lado, y vamos a empezar ya con nuestros invitados, pero antes quiero decir que si tuviéramos, digamos, estadísticas homogéneas a nivel estatal del tamaño de empresa, de las empresas que participan en el FP Dual, nos daríamos cuenta, sin embargo, que la mayoría de ellas son pymes, porque básicamente es el tejido empresarial que tenemos. O sea que, a pesar de las dificultades, segurísimo que la mayor parte de empresas que participan a día de hoy en la FP Dual son pymes. Después de esta pequeña introducción, vamos a dar paso a nuestra primera bienvenida, a la bienvenida institucional, nuestra primera mesa de debate o debate, en este caso con dos ponentes de lujo. Por una parte tenemos a Javier González, responsable de formación de CEPIME. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Muy bien, igualmente. Y por otro lado tenemos a María Tosca, directora de Empleo, Formación y Competitividad, directora de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España. Buenos días, María, ¿cómo estás? Muy buenos días, Guillem. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Muy bien, voy a empezar con Javier, si os parece, responsable de formación de CEPIME, Javier González. Oye, Javier, he hablado un poco de las pymes y la FP Dual, pero te he dejado un poco que nos digas a ti, porque sabes mucho más que yo, ¿cómo son estas pymes que tenemos en España? ¿Son empresas que quieren ser empresas formadoras? ¿Cómo lo ves? Pues efectivamente quería decir, quería facilitarte, como lo has mencionado, algunos datos previos de la importancia que tienen las pymes en España. Como sabes, o como saben los asistentes, España es un país de pymes, ¿verdad? Tiene un tejido de más del 99,83% de las empresas de este país, que traducido en cifras son más de 2.900.000 empresas, mientras que las grandes solo suman 4.829 empresas. Por lo tanto, ante la pregunta de si las pymes quieren ser formadoras, pues por supuesto que sí, entre otras razones porque va a ser muy complicado absorber los contratos de aprendizaje que se esperan en los próximos años. Y también para contestar a tu pregunta, pues quería contar una experiencia que tuve para también fundamentar esta importancia, como hace 3 años, que visité un centro de formación en Tours, en Francia, y este centro formaba unos 1.000 unos 1.000 alumnos al año, en actividades relacionadas en este caso con la construcción. Si no recuerdo mal, el centro tenía relación estable con más de 500 empresas, todas ellas pymes que participaban como formadoras colaborando con el centro. Y bueno, si conocen Tours, no es una mega urbe, no tiene muchos más de 130.000 habitantes. Tuvimos la suerte de visitar algunas de ellas y la verdad es que fue un placer descubrir la importancia tan real que estas pequeñas empresas dan a la formación
en la empresa y los beneficios que nos apuntaban, como algunos ya los has mencionado tú, Guillem, ¿no? Formación también un poco a la carta en valores y métodos de trabajo de la empresa, la relación tan beneficiosa que se establecía con el centro de formación, la sangre nueva en la empresa, que tiene mucho que ver con todo lo que es el relevo generacional, y un largo etcétera muchas más que se podrían indicar. Yo en aquella época trabajaba en una empresa de formación y la verdad es que sentía envidia sana porque es verdad que en España, desgraciadamente, estábamos aún muy lejos de esta cultura de formación, de esa empresa formadora que está tan arraigada en muchos países de Europa. Bueno, los motivos de esta baja participación ya muchos de ellos los has mencionado, pero bajo mi punto de vista quizás el más importante que hay para que la empresa no acabe de participar es que no hay nadie, entendiendo nadie como organismo, organización, etcétera, que explique a las empresas, estas pequeñas empresas, especialmente a las más pequeñas, los beneficios de ser una empresa formadora. En definitiva, en respuesta concreta a tu pregunta, nos queda mucho trabajo, claro, para tener esta cultura de formación, estas empresas formadoras pymes para lograr ese aumento deseable en la formación dual en España. Muy bien, Javier. Oye, y vosotros como CEPIME, ¿qué podríais hacer y qué podéis hacer para empujar hacia esa deseable dirección, ¿no?, de estas empresas formadoras, ¿no? Porque yo tengo la sensación, y coincido mucho contigo, ¿no?, de que falta todavía mucho conocimiento y estas capas intermedias, ¿no?, para empujar, ¿no?, a las pymes hacia la FP Dual, pero una vez lo prueban, digamos, los ratios de continuidad de estas empresas son grandes. O sea, una vez han entrado, muchas repiten, ¿no?, y repiten incluso sin la necesidad de contratación, ¿no?, que es uno de los grandes beneficios de la FP Dual, como he dicho. ¿Qué podéis hacer vosotros y qué estáis haciendo como CEPIME? ¿Creéis que las capas intermedias, por ejemplo, las asociaciones de pymes a nivel local, podrían tener como algún apoyo para arrancar estos proyectos, por ejemplo, de FP Dual? ¿Cómo lo veis, Javier? Pues yo creo rotundamente que sí. Y de hecho no lo creo yo, sino que es un hecho contrastado que esta colaboración es clave para dinamizar la FP Dual en España. Demuestra un botón, disculpad que utilice mi experiencia, pero ha sido rica en este aspecto en Europa y tuve la suerte de participar en un proyecto europeo, Erasmus Plus, que se denominaba Cotutor. Y este proyecto tenía como fin mejorar la participación de las pymes en los sistemas de aprendizaje en la empresa. Este proyecto realizó un análisis de buenas prácticas en países con sistemas de formación dual muy implantados, o de hecho hasta famosos podríamos decir, como pueden ser Alemania, Finlandia, Francia, Noruega. Y entre otras conclusiones, el estudio recomendaba a aquellos países con un sistema de FP dual más débil o poco implantado, como puede ser el caso de España o de Italia, que también participaba en este proyecto, concluían que es necesario establecer una colaboración entre empresas, por supuesto, claro, centros de formación y organismos intermedios o asociaciones profesionales locales o sectoriales. O sea, Claro, este proyecto ya decía muy a las claras la importancia de esto. claro. Como nota curiosa de este proyecto y también al hilo de lo que aborda este evento, este proyecto también ponía el acento en la relevancia de los tutores de empresa como actores clave, también como cadena de transmisión entre estos organismos intermedios y la propia empresa y el centro de formación. O sea que al final la conclusión es que el rol de estas organizaciones, junto probablemente el rol de estos tutores como intermediarias, es fundamental para conseguir una implantación más extensiva de la FP Dual en España. Claro que sí, Javier, y además también quiero dejar claro aquí que ya tenemos muy buenos proyectos sectoriales de pymes en España, ¿eh? Solo necesitamos más, pero ejemplos buenos en el territorio ya tenemos, yo conozco varios, y además los tenemos en todas las comunidades autónomas ya de España. Muchísimas gracias, Javier. Voy a pasar ahora a María Tosca, directora de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Ya te he saludado antes. Oye, muy bien, Guillem. Oye, mira, muy interesante. Oye, mira, te quería comentar una cosa. Mira, nosotros en la Fundación hace un tiempo hicimos un estudio en el que preguntábamos a las empresas por qué no formaban en FP Dual, ¿no? Y nos dijeron cuatro o cinco cositas que te las voy a leer. Mira, la primera nos decían, no podemos acompañar bien al aprendiz.
La segunda nos decían, es un programa demasiado burocrático. La tercera nos decían, no conocemos la formación profesional dual. La cuarta nos decían, lo he mencionado en la introducción, no podemos impartir todos los contenidos. Y la quinta, también lo he mencionado, no hemos previsto incorporar empleados. Creo que he dicho 5 y eran 4, pero bueno, me he liado con el número. Oye, María, tú de estas cuestiones, ¿cuál te parece que es la más clave para las pymes, la barrera que se puede o se debe trabajar más de estas que he mencionado? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que son muy interesantes todas las conclusiones que estabas comentando. De hecho, las suscribo porque como Cámara nosotros también hemos hecho un estudio, hecho recientemente, en relación a la normativa de la nueva ley de formación profesional, y hemos hecho un análisis de opinión empresarial a todas las pymes, y básicamente todas las cuestiones que estabas comentando, que ya salían también en nuestro estudio, como barreras que identifican estas empresas. Solo por puntualizar, te diría que lo de no poder acompañar adecuadamente al aprendiz, nosotros preguntábamos también sobre la figura del tutor externo y había un 64% que decía que sería de utilidad esa figura, ¿no? O sea, luego, como sé que se profundizará más en la mesa redonda, pues que dejar ese dato también. Y luego el tema de la burocracia. Javier ha apuntado a estas instituciones intermedias, como puede ser las asociaciones empresariales, pero también obviamente las cámaras de comercio, que somos un instrumento que debemos estar intermediando, tenemos que ser un apoyo reconocido por parte de la administración para poder apoyar, ¿no?, a estas empresas que quieren sumarse. Y ya contestando a tu pregunta más directamente, Guillem, pues yo creo que, la primera, y coincidiendo también un poco con lo que decía Javier, lo más acuciante que tenemos que atacar es el desconocimiento, ¿no? O sea, tenemos todavía, según nuestros datos, un 55% de empresas que no conoce lo que es la formación profesional dual. No podemos pretender que sea una modalidad de éxito en España cuando realmente se desconoce por parte todavía de una gran parte del tejido productivo, ¿no?, que tiene que sumarse. Por lo tanto, yo creo que la primera, y te diría la más fácil, es intentar, entre todas las instituciones que ya estamos involucradas en la formación profesional, pues difundir, divulgar y sensibilizar a estas pymes sobre la formación profesional. Yo creo que lo estamos consiguiendo entre todos, es decir, nosotros tenemos este medidor que vamos sondeando año a año cuál es el conocimiento que tienen las empresas sobre la formación profesional, y si bien en 2016 nos encontrábamos en que nos habían contestado que el desconocimiento era de un 64%, alrededor de un 64% de empresas que no conocían qué era la formación profesional dual, en 2019 nos posicionamos en el 55%, es decir, que vamos mejorando ese ratio. Aún así, sigue siendo un porcentaje muy alto, con lo cual yo creo que tenemos que seguir incidiendo en este desconocimiento como primera cuestión. Lo que creo que es más difícil dentro de los elementos que conoces, pues te diría que tanto el hecho de que una pyme, en un contexto de crisis como es el actual, tenga una necesidad real de contratar, o sea, por lo tanto, esa necesidad de contratar es difícil, si bien es cierto que también, fruto de los datos que nosotros tenemos, un 64% de empresas que están sumadas a la dual contesta que el mayor beneficio que tiene es que acaba encontrando el perfil que necesita gracias a esta modalidad, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que haya una necesidad de contratación, la dual responde perfectamente a las necesidades que puedan tener las empresas, ¿no?, para encontrar los perfiles que necesitan. Así que no sé si he contestado bien, Guillem, porque era mucha información, pero... Lo has hecho perfectamente, María. Yo creo que ha quedado muy, muy claro el tema del desconocimiento. Por ejemplo, es uno de los clásicos que se tienen que abordar, que estamos trabajando. Me ha gustado saber que bajamos en ese porcentaje de desconocimiento, vosotros que lo estáis monitoreando. Ahora voy a ser un poco malo con los dos, si os parece. Os voy a preguntar en relación a la formación en una empresa grande o una pequeñita. A ver, ¿qué ventajas hay de formarse en una empresa pequeña en relación a una empresa grande? Y podéis contestar los dos, siendo un poco malo. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues, a ver, yo te voy a decir, las ventajas, yo creo que son varias, ¿no? Pero yo destaco especialmente dos. Una es el aprendizaje multitarea, que es verdad que las tareas en una pyme no están tan delimitadas como lo puede estar en una gran empresa. Tú antes mencionabas la especialización de las tareas de la gran empresa.
Por lo tanto, el aprendiz yo creo que tiene también la posibilidad de aprender un abanico mucho más variado de competencias. Al final, en una pyme, sobre todo muy pequeñita, de 5 trabajadores a 10 o incluso más pequeña, microempresa, se hace un poco de todo. O sea, puedes aprender, además de las competencias técnicas que se suponen, pues también puedes aprender otro tipo de habilidades, como yo que sé, se me ocurre atención al público, gestión, otro tipo de cosas que a lo mejor no están tan relacionadas con tu propia tarea como aprendiz, pero que yo creo que son beneficiosas también para tu perfil profesional. Y otra de ventaja, quizás yo lo llamo así, pero bueno, tampoco no sabía cómo llamarlo, es el aprendizaje social. En una pyme pequeñita, que no tiene más que un empresario y 5 trabajadores, lo hablábamos el otro día, creo recordar, el aprendiz en este caso tiene cara y ojos. Es una persona que está integrada en un equipo pequeño de gente, ¿no? Es un aprendizaje más personalizado y, si quieres, un poco más social, que como ventajas. ¿Cómo lo ves, María, tú? ¿Qué ventajas No, puede haber coincido o qué valor plenamente. añadido de No, formarse en una coincido pequeña plenamente empresa? con lo que decía Javier. Yo creo que esa lógica multitask que decía frente a la gran empresa es clave y a la vez entraña una mayor responsabilidad, yo creo, para el aprendiz, ¿no? Porque al final también te conviertes con alguien, o sea, con una figura mucho más indispensable para la empresa, porque en la medida en que tus funciones son mucho mayores que las que puedes tener en una gran empresa, pues al final tu responsabilidad es mayor y la necesidad de esa figura dentro de la empresa también, con lo cual, y ahí digo, el último, creo que tu posibilidad de inserción dentro de la compañía es mayor. Y aquí me remito a una frase que siempre dice un colega nuestro, que es Salvador Lorenzo de Repsol, que ellos como gran empresa funcionan como un agente formador, pero no pueden contratar a todos los aprendices. O sea, ellos sienten que una parte importante de su función en el mundo de la formación profesional es formar, pero no contratar a todos. En cambio, yo creo que la lógica de una pequeña empresa que realmente se inserta dentro del sistema y hace el esfuerzo de coger a un aprendiz es porque realmente tiene una necesidad real de contratación y, por lo tanto, la posibilidad de inserción suele ser mucho mayor. Luego, dentro de esa lógica que decíamos de mayor responsabilidad y más, o sea, multifunción, creo que también la progresión social que puede tener un aprendiz dentro de una pequeña empresa acaba siendo más fácil que en una gran empresa, ¿no? Precisamente por esa lógica de que asumes más funciones, una capacitación muy rápida y al final ese punto de ser indispensable puede promocionarte más rápidamente dentro de una empresa. Muchas gracias. Os voy a lanzar una última pregunta y os pido brevedad. Otra de las cosas que nos pasa cuando trabajamos con pymes, lo he mencionado al principio, es el tema de no poder impartir todos los contenidos, ¿no? Y los profesores de FP en diversas comunidades autónomas, donde ello es posible, están diseñando programas donde hay rotación de estos aprendices entre diferentes pymes en las que ven una parte del contenido de un título de formación profesional, ¿no? Pero a veces lo que nos pasa cuando queremos hacer un proyecto en rotación es que tenemos reticencias de estas empresas pequeñitas porque dicen que van a revelar secretos a empresas que pueden ser competencia o no les gusta o si rotan el bueno, el aprendiz bueno, te dicen se lo va a quedar otra empresa. ¿Cómo podríamos convencer a estas empresas pequeñitas de que la rotación de aprendices en algunos casos para que tengan una experiencia formativa mejor es algo deseable? ¿Cómo lo veis? Porque ya tenemos, insisto, proyectos en rotación, pero nos cuestan un poco de implantar. ¿Cómo lo veis? Yo creo, perdón, si me permites, Guillem, o sea, creo que tenemos que hacer, igual que estamos hablando de la sensibilización sobre lo que es la formación profesional, coger aquellas pymes que hayan sido valientes para probarlo y creo que el éxito está garantizado, con lo cual intentar coger a esas empresas pequeñas que lo hayan intentado y dar a conocer ese ejemplo de éxito sobre otras empresas que tengan dudas, ¿no? Yo creo que funciona así, porque al final hablar desde la perspectiva de alguien que está fuera o que no habla el mismo idioma que una pequeña empresa, es muy difícil de convencer, ¿no? Yo creo que una pyme necesita que le hablen el mismo lenguaje, necesitan ver a alguien que esté haciendo algo parecido a ellos y que haya trascendido ese punto para poder realmente visualizar dónde está el beneficio de esto, y creo que desde el ejemplo es donde más podemos intentar sumar y convencer, terminar de convencer o cambiar la mentalidad de algunas pymes que todavía no lo ven claro, ¿no? Muy bien, Javier, ¿algún otro comentario por tu parte? Sí, bueno, pues un poco en la línea de lo que ha dicho
María, es verdad que ese miedo atávico en las empresas a formar a un trabajador y que se les vaya siempre ha estado en nuestras empresas, ¿verdad? Y yo creo que, como decía al principio, todo es un poco o debe ser fruto de ese cambio en la cultura de la formación que es necesario impulsar. Como de María, igual una buena forma es mostrando esas empresas formadoras, esas buenas prácticas que se están haciendo en formación, que llegue a todas las pymes y que estas empresas formadoras acaben viendo el participar en programas de FP como una ventaja competitiva y no tanto como un inconveniente que les limita en su actividad. Pues muchísimas gracias, Javier y María, Javier González, María Tosca, CEPIME, Cámara de Comercio de España, por vuestras aportaciones y por el apoyo que habéis prestado a este evento, a la realización de este evento. Muchísimas gracias, seguimos trabajando y estamos en contacto. Gracias. Bueno, vamos a seguir con el evento y hemos dicho que nos enfocaríamos en las soluciones para empresas pequeñitas. Nosotros en la Fundación y en la Alianza pensamos que todavía queda por desarrollar en relación a la formación profesional dual un esquema de incentivos para pymes. Es una de las cosas que faltan, no es la única, pero una de las que faltan. Y estos incentivos apostamos porque sean incentivos indirectos, es decir, para que no se financie el salario o la retribución del aprendiz, sino que se le apoye mediante estructuras que pueden ser de mucho tipo y lideradas por diversas instituciones. Una de ellas es el caso que vamos a ver ahora. Este caso constituye una idea, una aproximación a lo que podría ser un apoyo para empresas muy pequeñitas, para micropymes. Y es un caso, es una publicación que os estamos presentando hoy, pero viene de una prueba piloto que se hizo en Badalona, en el área metropolitana de Barcelona, es una prueba piloto real, y que se hizo, como va a explicar ahora, con algo más de 20 microempresas. Para explicar el caso práctico del tutor externo compartido, que no quiero hacer spoiler ya más, tenemos aquí a mi compañera de fatigas, Alexia Carrasco, Project Manager de la Fundación Bertelsmann y autora de esta publicación junto conmigo mismo, si no les molesta que lo diga, y otro compañero de la Fundación, Hannes Brandt. Alexia, explícanos qué es esto del tutor externo, coordinador de tutores, tutor mancomunado para micropymes. Venga, gracias. Muy bien, pues buenos días, Guillem, y buenos días a todos los que estáis conectados, que sabemos que ha generado mucha expectación. Por tanto, vemos que hay interés en el que se está contando hoy aquí en cómo incentivar la FP Dual en las pymes. Efectivamente, tenemos la publicación que presentamos hoy en primicia y que os podéis descargar en el QR que saldrá en la presentación ahora mismo y que también estará disponible en la página web de la Fundación en el apartado de publicaciones. Estamos muy contentos, muy satisfechos de este material. Lo hemos realizado aquí en la casa desde Fundación Bertelsmann y en primer lugar quería agradecer a todos aquellos que han colaborado y han intervenido en un trabajo extenso de más de 2 años recogiendo información del caso práctico que voy a presentaros a continuación. El resultado, por tanto, es un librito de 20 páginas muy dinámico para que el lector pueda entender qué es esta figura del coordinador de tutores de empresa y por qué representa un incentivo, es decir, una ventaja para las pymes y micropymes a la hora de desarrollar proyectos de FP Dual. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Todos aquí ya sabemos que la FP Dual es una excelente herramienta para captar talento para las empresas y formar a los jóvenes en las competencias que demanda la empresa, ¿no? De acuerdo con diferentes estudios que se han realizado hasta el momento y lo apuntaban Guillem Salvans y María Tosca en la anterior intervención, las empresas tienen obstáculos a la hora de implementar programas de FP Dual y aquí ya se ha comentado pues esa creencia de que bueno, pues que no se pueden impartir los módulos profesionales que exige el centro educativo o bien que no se conoce suficientemente bien el sistema de FP Dual, que el proceso de formalización puede ser demasiado burocrático, etcétera. En este sentido, la Fundación Bertelsmann y el Gremio de Instaladores Barcelonès Nord y Baix Maresme, en adelante le vamos a llamar a MFESA, apostaron en el 2018 por desarrollar un proyecto piloto que introdujera esta nueva figura profesional de apoyo a pequeñas y micropymes en la FP Dual, con la intención y la finalidad, por tanto, de hacer más sostenible la participación de pymes y micropymes en la FP Dual.
¿Y por qué se empezó? Pues bien, en el 2018 este sector, el de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones del área de Maresme y Barcelonès, en Cataluña, se encontraban con una importante falta de personal cualificado, pues las empresas tenían que afrontar un fuerte relevo generacional y no disponían de suficientes jóvenes cualificados y disponibles para trabajar en el sector. Frente a este escenario, la sectorial de MIFESA, y nos lo podrá contar más adelante Tony en la siguiente intervención, identificó la FP Dual como un buen instrumento para revertir esta situación. Así que se impulsaron 2 ciclos formativos en modalidad dual de grado medio, el de instalaciones de telecomunicaciones y el de instalaciones eléctricas y automáticas. Se implicaron 17 aprendices y también 15 empresas, 15 pymes y micropymes del sector. Y bueno, AMIFESA quería ir un poquito más allá de realizar este proyecto en modalidad dual y ofreció a sus empresas asociadas este apoyo extra, ¿no? Este apoyo extra de esta figura del coordinador de tutores que garantizara la calidad del programa y aumentara la satisfacción de estas pequeñas y microempresas participantes. Por tanto, nos pusimos manos a la obra. Fundación Bertelsmann, en colaboración con la sectorial, con AMIFESA, con las 15 pymes y micropymes, con el centro educativo, con el propio coordinador de tutores, que lo vamos a conocer ahora a continuación. Pues bien, fuimos reportando y siguiendo el avance del proyecto piloto para poder describir en esta publicación que presentamos hoy. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vale, aquí veis los objetivos principales, por tanto, de este proyecto, ¿no? Que en primer lugar fue implantar la figura del coordinador externo de tutores, validar sus roles y funciones y detectar aspectos de mejora en estas funciones. Pues bien, una vez hemos hablado de este punto de partida en el que nos encontramos, de este proyecto piloto, con AMIFESA liderándolo, vamos a centrarnos un poco en esta figura, que a lo mejor a algunos de vosotros aún les suena un poco raro, esta figura del coordinador de tutores, y quién mejor que nos lo introduzca que el propio coordinador que participó en esta experiencia piloto. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Él se llama Simón Vilar, perfecto, y le seleccionaron como coordinador de empresas porque tenía formación y experiencia profesional en el sector de las instalaciones eléctricas. Aparte de su conocimiento y experiencia sobre el sector, y esto es, creemos, muy importante, tenía mucha experiencia como formador y docente en diferentes cursos relacionados con su área de conocimiento. Y ahora sí, ahora vamos a escucharle, nos va a describir muy brevemente sus funciones, esas funciones generales que llevó a cabo como coordinador en el proyecto piloto. Adelante, vídeo, compañeros. Hay tareas que son comunes, constantes, durante todo el desarrollo del proyecto. Principalmente es un asesoramiento continuo, individualizado a cada empresa, resolviendo todas las dudas que se le plantean, sobre todo los 3 primeros meses. Luego ya el proyecto ya más rodado, las empresas ya están más familiarizadas con el proyecto y las dudas. También hay un apoyo constante a los tutores de las empresas, mediando para resolver conflictos o gestionando imprevistos, incidencias. Y hay mucho trabajo de coordinar la relación entre la empresa y el tutor del centro educativo. El coordinador, mi figura, mejora mucho la fluidez en la comunicación entre el tutor de la empresa y el tutor del centro educativo. El coordinador da mucho soporte a la empresa, al tutor de la empresa, pero también ayuda mucho al tutor del centro educativo. Porque cuando llevas 3 meses de proyecto, el coordinador, mi figura, es una persona cercana al tutor de empresa y al tutor del centro. Te has reunido asiduamente con ellos, has hablado con él telefónicamente 40 veces, esa confianza da pie a que la comunicación fluya con mucha más naturalidad. Al final, toda esa mejor comunicación repercute en la satisfacción y en la calidad de la experiencia de los participantes en el proyecto, todo para los alumnos. Recordemos que estos alumnos, la mayoría de ellos, es su primer contacto con el mundo laboral y todo este soporte del coordinador ayuda a que los alumnos tengan una experiencia mucho más satisfactoria. Muy bien. Como habéis visto, Simón nos ha explicado que el coordinador de empresas tiene 3 principales funciones. La primera, que es muy importante, ¿no? Nos decía ese asesoramiento personalizado a cada una de las empresas formadoras. En segundo lugar, el apoyo a los tutores de empresa y en tercero, nos lo decía al final, ¿no? Esa importancia en centralizar la comunicación de las empresas con el centro educativo. Pues bien, ¿y esto en qué repercute a las pymes y a las micropymes, ¿no? Pues bien, en múltiples beneficios, ¿no? Y lo vemos en la siguiente diapositiva.
en una infografía aquí. En primer lugar, pues el esfuerzo y coste para estas pequeñas y microempresas a la hora de participar en itinerarios de FP Dual es significativamente menor. Y estas pueden centrarse en la propia formación del aprendiz, que es lo que pueden hacer mejor con una participación mucho más óptima. Aparte, los aprendices también se ven beneficiados de esta figura del coordinador, ¿no? Porque se dan cuenta de que su acompañamiento en la empresa es mucho mejor, ya que los tutores de empresa disponen pues, de más tiempo de estar con ellos, acompañándoles y haciendo este seguimiento. Y en tercer lugar, también el centro educativo se ve beneficiado, ¿no? Porque al tener un interlocutor disponible para un grupo de empresas, el seguimiento con el centro es mucho más fácil y mucho más ágil. Por tanto, todo esto recae en una mejor calidad de los proyectos de FP Dual en pequeñas y medianas empresas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que, y lo veréis más adelante en esta publicación, veréis de esas tareas más concretas del coordinador en cada una de las etapas del itinerario dual, que lo hemos dividido en tareas concretas que realiza al inicio del proyecto, dual, durante el seguimiento del proyecto y en la finalización de este. En la siguiente diapositiva veremos que, bueno, recomendamos desde la Fundación que el coordinador, antes de empezar un proyecto dual, debe de recibir una formación inicial sobre lo que es la formación profesional dual. No solamente lo que es, sino también saber y conocer los aspectos singulares según el modelo autonómico en el cual se encuentra. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer este coordinador en esta fase de inicio? Pues es importante que conozca el tutor de centro y que promueva esta comunicación fluida entre ellos. También es importante que conozca estas empresas interesadas en participar para poderlas captar según bueno, pues, el interés y una vez que hayan manifestado pues, ese interés, esas empresas interesadas, el coordinador podría reunirse de nuevo con ellos para explicarles su figura de apoyo, conocer las actividades formativas que la empresa puede llevar a cabo y confirmar que están en disposición de realizarlas. Además, también podría el coordinador recoger información sobre el perfil del aprendiz que necesita la empresa y bien, y esta es una función creemos muy importante, asegurar que las expectativas de la empresa encajan con el modelo formativo de la FP Dual. Y en esta última tarea, vuelvo a deciros, ¿no? Es muy importante en la experiencia piloto, Simón, por ejemplo, identificó una mala praxis en esta fase, identificó que una empresa, por ejemplo, interesada no tenía claro su rol como empresa formadora, ya que tenía la visión de que el aprendiz era un trabajador cualificado y como tal debía exigirle una elevada productividad. Por tanto, aquí la figura del coordinador, identificando esta casuística antes del arranque del proyecto, fue muy importante para velar, ¿no?, el éxito de la FP Dual. ¿Qué más cosas podría hacer el coordinador en esta etapa? Pues bien, podría dar apoyo a esa fase de selección de candidatos y aquí en el proyecto piloto Simón tuvo un papel de nuevo relevante, se reunió con el tutor del centro educativo para llevar a cabo la preselección de los aprendices, proponiendo 3 candidatos para cada empresa participante. Además, durante todo el proceso de selección, el coordinador veló para que el encaje empresa y aprendiz se realizara de la forma más satisfactoria posible para todos los implicados. El coordinador, además, también podría apoyar en el proceso formativo del tutor de empresa y asesorar a las empresas y a sus gestorías sobre los trámites iniciales necesarios. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en ese caso piloto que redactamos y que escribimos en esta publicación, el coordinador de tutores comprobó, en colaboración con el centro educativo, que todos los alumnos tuvieran su número de afiliación a la Seguridad Social, ya que todos los aprendices recibieron una retribución en forma de beca. Además, el coordinador apoyó algunas de las gestorías de las empresas participantes para dar de alta a los alumnos. Por último, también me gustaría identificar esta nueva función que también fue importante en ese caso que estudiamos, que fue el de verificar las condiciones de trabajo y seguridad de los aprendices. En el caso piloto, Simón fue clave en detectar que todos los alumnos necesitaban una formación en prevención de riesgos laborales adicional de 20 horas que exige normativamente el sector de la construcción. Pues bien, tras valorar diferentes alternativas, se consiguió que la sectorial MICESA ofreciera esta formación complementaria, asumiendo su coste adicional para que los aprendices pudieran acceder a las empresas. En referencia a la fase de seguimiento, que es la siguiente diapositiva,
Aquí el rol del coordinador lo podemos clasificar en 3 fases, en 3 subfases. Primero, ese seguimiento semanal que debería hacer este coordinador, que podría ser de manera telefónica o online, para valorar la acogida y el desempeño del aprendiz en la empresa. También para valorar las actividades formativas que se están realizando y, muy importante, resolver dudas que pueden tener las empresas, ¿no? En el caso piloto, por ejemplo, identificamos que Simón tuvo que gestionar dudas sobre cómo gestionar las vacaciones de los aprendices durante las fiestas navideñas o, por ejemplo, las empresas no sabían si los gastos de transporte del aprendiz estaban incluidos o no en la retribución de la beca formativa o bien si el aprendiz debía hacer una pausa de desayuno de 30 minutos. Pues bien, esas dudas iniciales que tenía la empresa, aquí el coordinador nuevamente fue clave en asistirlas y resolver dichas cuestiones. Además, en este seguimiento semanal, el coordinador puede también intermediar incidencias que haya entre el aprendiz y la empresa. Y aquí esto también es una función realmente clave. En el caso que definimos, y encontraréis aquí mucho más detallado en la publicación, hubieron casos, por ejemplo, donde el aprendiz no terminó su formación en la empresa. Fueron 3 casos de manera muy marginal, pero nos encontrábamos, por ejemplo, en un caso, ¿no?, en el que el alumno estaba mal orientado desde el principio y no tenía interés en formarse más en el sector profesional de las instalaciones y, por tanto, se decidió, con la participación y coordinación del coordinador de tutores, dejar su itinerario dual. Otro caso que también estudiamos en la publicación es el de que un alumno que lo tuvieron que cambiar de otra empresa a otra empresa formadora, ya que la empresa se desplazaba por unas semanas de Badalona a Madrid. Y aunque le dieron la oportunidad al aprendiz de irse con todo el equipo y con todos los gastos pagados, pues bueno, el aprendiz decidió quedarse en Badalona y cambiar la empresa formadora. También el coordinador debe participar en este seguimiento mensual que nosotros desde la Fundación recomendamos que sea presencial y aquí el coordinador puede valorar el desempeño del aprendiz en la empresa, ajustar el plan de actividades de los aprendices en relación a la formación impartida en el centro educativo en cada momento, apoyar al tutor de empresa en la elaboración del seguimiento del aprendiz requerido por parte del centro educativo, etcétera, ¿no? En el proyecto piloto, el coordinador Simón aprovechó para ayudar a los tutores de empresa a rellenar la valoración mensual de las tareas del plan de actividades que los aprendices habían descrito previamente en la plataforma digital de seguimiento que tienen aquí en Cataluña llamada Cubit. Además, también, y esto sí que lo hemos añadido, es el de gestionar situaciones de fuerza mayor, ¿no? Aquí, en el caso piloto, Simón tuvo que gestionar la importante labor de mitigar los efectos que tuvo la situación del COVID en la formación de los aprendices, sobre todo durante los meses de abril y mayo del año pasado. Y en la etapa de finalización del proyecto, si seguimos en la siguiente diapositiva, el coordinador principalmente debería llevar a cabo una entrevista final con cada empresa para explorar junto con ella la idoneidad de participar en futuras ediciones y también podría en estas entrevistas finales asegurar que las pequeñas y microempresas participantes cumplimentan toda la documentación necesaria para cerrar el programa. También podría participar, eso sí que es muy importante, esa evaluación final del proyecto con el centro educativo para abordar una última evaluación conjunta del itinerario de FP Dual. El coordinador, por tanto, podría aportar toda la información de interés sobre el proyecto, por ejemplo, encuestas realizadas en las empresas, medidas correctivas que se han identificado a lo largo del proyecto o bien la valoración del alumno. Pues bien, aquí termina esta estructura de fases donde lo vais a ver más en detalle en la publicación. Si pasamos a la siguiente diapositiva de conclusiones, desde Fundación Bertelsmann creemos firmemente que esta figura del coordinador de tutores es un incentivo para que las pequeñas y microempresas, independientemente de su actividad productiva y del territorio, respondan mejor a las responsabilidades que conlleva la FP Dual. Para este tipo de empresas es muy difícil, y lo hemos visto y también nos lo ha contado Simón, liberar a un trabajador para que ejerza todas las funciones que requiere un tutor de empresa. Existen tareas, y lo hemos visto, tareas burocráticas, tareas de asesoramiento e intermediación con el centro educativo, que pueden ser asignadas a esta nueva figura profesional. Por tanto, creemos que la introducción a gran escala de la figura del coordinador de tutores contribuiría a aumentar a la cantidad de pymes y micropymes que apuestan por formar aprendices. Por tanto, resultaría
y ya vamos terminando, de interés a realizar más pruebas piloto de otros sectores y en otros territorios. Destacar ya por último el reciente reconocimiento que ha tenido esta figura profesional llamada, en este caso, tutor mancomunado, en la nueva regulación de la FP Dual en Cataluña, que constituye una buena noticia para el despliegue de esta nueva figura profesional. Sin embargo, su deseada extensión dependerá sobre todo de la apuesta que hagan administraciones públicas, organizaciones empresariales y otras instituciones para su financiación. Así que desde aquí animamos a que dichas instituciones, si nos están viendo ahora, pues que puedan valorar esta figura y estudiarla en profundidad. Agradecer a todos los que han colaborado, y aquí sí que termino, en esta publicación y participado en el proyecto piloto, así como a todos vosotros. Muchísimas gracias a todos nuevamente y nada, estoy a vuestra disposición para responder preguntas o compartir ideas sobre el proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alexia. Creo que lo has explicado súper bien. Nuestros asistentes pueden también usar la publicación, consultarla, la tenemos en nuestra página web disponible. Oye, yo no sé si estaba pensando ahora cuando decías esto, que con estos fondos Next Generation que vienen, a lo mejor podríamos hacer unos cuantos pilotos más, ¿no? Con estos de tutor externo. ¿Cómo se lo podemos decir a las autoridades que van a gestionar estos fondos, que realmente esto mejora la calidad de la FP Dual y también descarga muchísimo, y creo que se ha visto en tu presentación, descarga muchísimo las tareas que hacen los centros educativos, los coordinadores de FP Dual, los tutores de FP Dual, se ven apoyados también. Por lo tanto, no solo es una ventaja para las micropymes, sino también para las escuelas. ¿Cómo lo hacemos para que entren en estos fondos Next Generation, Alexia? ¿Tenemos que hacer otro evento o cómo lo hacemos? En primer lugar, animaría que se lean la publicación primero y a partir de aquí a saltar a lo mejor pues a otros eventos o incluso nos podemos reunir, pero de verdad que os animo a todos a que leéis este caso de éxito y veáis que es un proyecto con la incorporación de esta nueva figura sostenible y que realmente mejora la calidad de la FP Dual en pymes. Pues muchas gracias, compañera de Fatigas, Alexia Carrasco, Project Manager de la Fundación Bertelsmann, y nos vemos pronto. Digo pronto porque como estamos trabajando desde casa, mañana no nos vamos a ver. Muy bien, pues nada, gracias Alexia, vamos a dar paso a entrar al tramo final de este evento, a mesa redonda, que vamos a compartir con tres personas de lujo, que tenemos el lujo y el gusto de tener hoy con nosotros. Estamos hablando de Cristina Julià, responsable de formación de la Cámara de Comercio de Mallorca, de Antoni Ruiz, exgerente de Amifesa, muy involucrado también en ese momento, ahora ya no es gerente de Amifesa, pero en ese momento, en esta prueba piloto que ha explicado Alexia, y muy tozudo para que sucediera lo que sucedió. Y finalmente también Daniel Oliva, director de marketing y comercial de Sipadan. Sipadan es una pyme. Muy buenos días a los tres. ¿Cómo estáis por Mallorca, Cristina? ¿Hace sol o qué? Buenos días. Buenos días. Sí, hoy hace un día, por lo menos hasta el momento que he visto, que ahora no lo veo muy bien, precioso, soleado. Muy bien, voy a empezar contigo. Estábamos antes comentando con estos tres colaboradores de mesa que nos ha salido un poco mediterránea la cosa, porque vamos a estar en Mallorca, en Badalona y en Málaga. Pero vamos a empezar primero en Mallorca. Cristina Julià es, como he dicho, responsable de formación de la Cámara de Comercio de España. Como muchos de vosotros sabéis ya, digamos que hay una cámara, o hay muchas cámaras que están implicadas en la FP Dual, pero hay una cámara que está muy implicada en la FP Dual, que es cogestora del programa de FP Dual junto con la Dirección General de FP del Gobierno Balear, y esta cámara es la Cámara de Comercio de Mallorca. Por lo tanto, estamos, diría, delante de un gran ejemplo de lo que puede hacer también una institución intermedia, en este caso una cámara, para las pymes. Y para esto te voy a preguntar, Cristina, para empezar, oye, ¿cómo apoyáis vosotros a las pymes desde la cámara? Bueno, pues como decías, primero de todo con el papel de colaborador con la Dirección General de Formación Profesional del Gobierno de las Illes. Y nuestro papel, ¿qué hacemos para ayudarles? Pues, bueno, lo primero que quería decir que habéis comentado es que la gran mayoría de empresas que participan en nuestro proyecto son pymes, bueno, y sobre todo micropymes.
y que, por cierto, son las más fieles además. Y nosotros lo que hacemos principalmente es lo que habéis dicho, la necesidad de informar sobre el modelo de Dual, qué implica participar en el modelo de FP Dual, tener una información clara. Aparte de la información general, seguidamente contactarlas directamente, acercarse a ellas, y para eso siempre de la mano de los centros educativos, coordinados con ellos. Aquí tengo que decir que el papel de pisar el terreno de los centros es importantísimo y nosotros lo reforzamos. Y luego lo que vamos haciendo es darles apoyo a una parte que les asusta bastante, que es toda la parte del cómo hacerlo. Tengo que decir que en nuestro caso el sistema se basa en un contrato de formación únicamente, no hay beca, y entonces ya desde el principio el planteamiento pues frena un poco más. Así que la parte de previa de toma de decisión de lo que me va a suponer este contrato es muy importante. Ahí intentamos clarificar todo lo que podemos. Y creemos que habéis hablado antes, lo ha nombrado Alexia, creo que es el papel de las gestorías y de las asesorías, y es informarlas porque tienen una influencia evidentemente enorme sobre la decisión que va a tomar esa pequeña empresa, y entonces hay que dar esa información a la persona si la pide, que va a asesorar, y ahí estamos. Y bueno, y posteriormente, evidentemente, hablando de tramitación, pues cuando llega el momento de gestionar el contrato, tanto lo que es el acuerdo previo como lo que es el contrato en sí mismo, la parte administrativa. Ahí creemos que con las micropymes es muy importante. ¿Qué más? Pues elaboramos con la Dirección General materiales informativos, tenemos guías para tutores. El año pasado pues teníamos la nueva de tutor de empresa, y organizamos formaciones, algunos talleres conjuntos. Hemos convocado a tutores de centro con tutores de empresa, y por supuesto también muy importante ofrecer formación a los tutores de empresa, sobre todo a los nuevos, presencialmente, y bueno, si es posible también, bueno, lo hacemos en aula virtual, por supuesto, a partir del tema de la pandemia y del confinamiento, o en formación online, y escuchándoles, porque nos dicen que por favor esas formaciones sean cortas, y tenemos comprobado que si no son cortas, pues es difícil que participen. Y esto ha sido una manera rápida y general, sería nuestro apoyo primero a las pymes. Muy bien, Cristina. Oye, por cierto, me comentaste también que habíais hecho una pequeña prueba piloto sobre la figura también del tutor externo de micropymes, de pymes. ¿Puedes contarla? Sí. Sé que fue una experiencia quizás en un momento complicado sanitariamente, pero ¿puedes mencionarla brevemente? Sí. Pues muy breve. Nuestro proyecto justamente estaba previsto que se desarrollara en 2020, solo pudimos hacerlo entre casi después del verano, de septiembre, agosto, de verano a diciembre, y participaron 8 empresas. Fue un proyecto multisectorial, 8 directamente y 5 nos hicieron aportaciones de información, y participaron 4 centros, y se lo agradecemos mucho a todos, porque la verdad que 2020 la prioridad no estaba en esto, era complicado, pero aún así las empresas agradecieron que hubiera una persona, o sea, alguien que directamente, aparte del apoyo que tienen del centro, de la Cámara, estuviera allí. Lo consideraron como algo positivo. Tenemos que destacar que tienen poco tiempo para todo, o sea, y que a veces tenemos que intentar nosotros como Cámara, al tener bastante apoyo, habría que definir muy bien la figura de ese tutor, ¿no? Para no recargar de visitas o de contactos, porque el centro tiene que hacer su papel y es quien realmente lo hace. Pero sacamos 3 conclusiones muy rápido, que era importante para incentivar su comunicación con el centro, no porque no la tuvieran a lo mejor, sino por mejorarla, para impulsarles a que la utilizaran más frecuentemente, que también para aclararles dudas sobre el desarrollo del programa formativo y su cumplimiento o la evaluación. También el tema del cumplimiento del programa formativo, que a veces lo ven difícil, pues o no tienen muy claro, hicieron la mayoría de ellas referencia al programa formativo.
y en algunos casos también para resolver incidencias con los jóvenes. A veces, por no saber cómo resolverla, se queda como enquistada, y a través del tutor y de ese seguimiento lo que haces es que ese conflicto no se genere, estar presente, detectar si ocurre algo, impulsarlas a reaccionar. Y estos 3 puntos, programa, comunicación y resolución de incidencias con alumnos, fue lo más importante y en general se consideró positivo. Nosotros creemos que especialmente sería interesante, sobre todo cuando las empresas son muy pequeñas y son nuevas en el proyecto. Cuando las empresas ya tienen un rodaje, y como algunas de las nuestras que pueden llevar con el sistema de contrato desde hace muchos años en algunos ciclos, o por ejemplo en la parte informática y con una estabilidad grande de colaboración con centros, es diferente. Por eso yo creo que en nuestro caso sería especial interés a lo mejor para nuevos ciclos y nuevas empresas. Muchas gracias, Cristina. Coincidimos totalmente. De hecho, cuando valorábamos el piloto que hicimos con AEMIFESA, ya decíamos que la continuidad de este rol no podía ser la misma. Es decir, las empresas que repetían el apoyo que necesitaban de este coordinador de tutores de empresa ya era mucho menor, ¿no? Entonces coincido plenamente contigo. De todas formas, como sabemos que en la FP Dual la captación de empresas es una tarea que no termina nunca, ¿no? Siempre me acuerdo de un colega alemán que me dijo, it's a never ending task, ¿no? Es una tarea que nunca se termina, siempre hay empresas que salen, que entran. Pues efectivamente ese coordinador de tutores podría dar apoyo a las nuevas empresas que quisieran, a micropymes sobre todo, que quisieran participar en la FP Dual, y a las viejas, digamos, o a las que repiten, darles un seguimiento ya menos profundo, ¿no? Muchas gracias, Cristina, por tus aportaciones. Seguramente, si tenemos tiempo, te haré alguna otra pregunta. Vamos ahora con Antonio Ruiz, exgerente de AEMIFESA, buen conocedor del mundo de las pymes, de las micropymes, y buen conocedor también de nuestra prueba piloto, porque fue su impulsor en ese momento. Pero, Tony, voy a aprovechar que has trabajado 20 años en una sectorial de pymes para preguntarte, ¿qué crees que puede motivar a una pyme a entrar en la FP Dual, Tony? ¿Por qué hacen esto las pymes? ¿Entienden claro lo que es y lo que no es la FP Dual? Bueno, primero de todo, buenos días, Guillem y resto de asistentes. Gracias por invitarme a este evento, porque creo que está funcionando en el ambiente un diálogo que hace mucha falta. A tu pregunta, las empresas pequeñas y microempresas tienen una falta de información, como se ha dicho por parte de todos mis anteriores ponentes, porque no voy a repetirme en cuál ha sido o cuál es la trayectoria que está llegando a este punto, pero que aquí el problema es que las pequeñas empresas se han encontrado en una burocracia excesiva, en una no adaptación a sus necesidades reales, y la verdad es que sí, una entidad como nuestra, como AEMIFESA, una sectorial que hizo un análisis de cómo estaba sucediendo varias de las necesidades de las empresas, que es conocer la tecnología, la normativa y cómo desarrolla su función. Una de las problemáticas que nos identificaron a través de análisis periódicos que le hacíamos era la falta de personal cualificado y del relevo generacional. Ante eso tomamos partido y hicimos el proyecto que muy bien ha desarrollado en el trabajo, que felicito a Hannes y en este caso a todo el equipo de Bertelsmann, porque la verdad es que ha sido titánico. Pero sí, la empresa pequeña tiene unas carencias, y estas carencias aún no es conocedora de que puede desarrollarlas de una forma conjunta con entidades como, en este caso, la sectorial que yo he representado, y que, proveniendo del sector, pues conocía la parte empresarial, la parte formativa, y qué podía dar de sí, Guillem. Oye, Tony, si me permites, voy a abusar un poco de ti, ya que te conozco.
Tú estudiaste formación profesional, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Y me voy a salir brevemente del guión de hoy, pero ¿qué les dirías a los chicos jóvenes, a sus familias sobre el hecho de escoger un itinerario de formación profesional? Lo digo porque aprovecho que eres un ponente que tienes esta formación. Y también específicamente, Toni, si hicieran el itinerario dual, en el momento de poder escoger una empresa, ¿qué les dirías si esta empresa es una empresa muy pequeñita? Pues mira, en primer lugar les diría que la formación profesional dual es de primera opción, no es de segunda. Esto es un mito y es una lacra que tenemos social desde hace más de 40 años y que tenemos que entre todos luchar para desterrarla, ya que si entra este chaval en la dinámica de que si no hace bachillerato no sirve para estudiar, se va a introducir en un mundo oscuro que no sabe dónde ni él ni la familia va a poder llegar esta persona. Por mi experiencia os puedo decir que la formación inicial dual, que en aquella época no era tal, sino que estabas de aprendiz y luego hacías por la tarde-noche tu formación profesional reglada, me dio parte entonces, el acceso para hacer una superior y entrar más tarde en la universidad. O sea que para nada es limitante y al revés, te abre la mente y te acondiciona a tus aptitudes, porque yo entiendo que la formación profesional se debe adaptar a las aptitudes de aquel joven, aquella joven que puede, por sus capacidades, desarrollar una familia profesionalizadora más adecuada a su propósito, a su ilusión, porque si no se engancha con ilusión una formación, es difícil que enganche por obligación, por notas, porque mi padre quiere o mi madre que haga tal o cual carrera, ya veremos si hay salida o no. Esto es un muro también para los que se quedan descolgados y ya desde la ESO les dicen, oye, cuidado, como las notas no han ido muy bien, ni te arriesgues a ir a bachillerato, por lo cual es muy difícil. Entonces, la pyme, la pequeña y mediana empresa que puede coordinarlo, como bien hemos dicho, y el trabajo es para poderlo examinar, os lo recomiendo, que organizativamente una sectorial filtra, conoce y da a conocer a aquellos chavales. Os puedo decir que muchos empresarios venían y decían, no, decidme cuál ha ido más justo de notas, porque este va a ser el motivado del grupo y yo quiero seleccionarlo. Y yo organicé con Simón, con todo mi equipo, una serie de reuniones para poder darse a conocer estos candidatos con estas empresas que quedaron en lista, que quedaron más de 40 empresas, pymes y micropymes para siguientes ediciones, que más de algunas de estas empresas han repetido con chicos en segundo grado, es decir, han acabado primer grado y se han llegado a un acuerdo con la empresa y han ido a un grado superior. Pues bien, como decía, estos chicos se han ido motivadísimos porque ya desde la ESO les habían explicado que ellos no servían para estudiar. Entonces, esto además de ser, evidentemente y egoístamente, una entrada de personal cualificado cuando alguien adquiere la figura del aprendiz, en este caso, pues para hacer la dualidad, es que además estamos resolviendo un problema social muy grave que nadie habla abiertamente de él, y es que resulta que nos tenemos que inventar que en un país como el nuestro un 40% de jóvenes bien, están en el paro porque quieren. No, es porque no se les ha orientado adecuadamente, es porque no tienen una formación adecuada, poca, pero la justa para poder iniciar el paso, y el paso siguiente les da una entrada en una empresa pequeña adquiere, y no me voy a repetir porque lo habéis dicho y muy bien, adquiere un ADN, se siente que ya está interno a la empresa, no va a hacer unas prácticas a la antigua usanza. La antigua usanza era cumplir con unas 300 horas y se ha acabado. Aquí lo que se hace es lo que llamamos en Cataluña una estada. Se hace una entrada en la empresa, se le considera con su uniforme, su prevención de riesgos, su ADN, y ese chico o chica pasa por la mayoría de las necesidades de la empresa. Tanto puede estar viendo cómo se hace un presupuesto, como se puede ejecutar un trabajo, se puede hacer ventas, se puede hacer almacén, es decir, depende de la sectorial, las necesidades, pero el aprendiz tiene que rodarse en toda la casuística de una pequeña empresa, aunque sea una empresa de 2 trabajadores, no importa. Hemos tenido experiencias con un autónomo que ha cogido a un trabajador. Y no se nos olvidemos, si somos un país de pymes, como bien decía el representante de Cepime y Cámara de Comercio, muy bien, y evidentemente Bertelsmann lo habéis expresado muchísimo, un país de pymes no se puede permitir el lujo de cerrar empresas porque no hay relevo generacional. Y esto está sucediendo en mi sectorial, que conozco desde los 14 años, se están encontrando con
con actividad, con generación de trabajo. Ahora, con la nueva aportación, como tú bien decías, Guillem, de los recursos económicos europeos, se va a ver con más incremento que hay demanda. Se está llegando a temas potentes como el autoconsumo, la circulación con vehículo eléctrico y tal. Y esto no hay personal cualificado que lo pueda atender si no generamos entrada de gente joven. Y nosotros nos atendimos a esta razón en el año 2016-17 viendo que se estaban cerrando en según qué institutos de secundaria ciclos que no tenían matriculación. Ahí viene nuestra gran preocupación y donde levantamos la mano y nos vamos a ver al Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña, a los institutos, y ver qué pasa aquí. ¿Por qué no entra gente joven? Cuando ya nos hemos preocupado de reciclar los que existen, muy bien, pero cuando se jubilen estos, ¿quién va a entrar? O sea, es una cuestión de supervivencia. Muy bien, Toni, muchísimas gracias. O sea que estaríamos, digamos, tranquilos si nuestros hijos e hijas hacen una estancia de FP Dual en una empresa muy pequeñita. ¿Por qué no? Se puede aprender, lo habéis explicado no solo tú, sino también Javier González de Cepime y otros. Se puede aprender muy bien en una empresa muy pequeñita, es una experiencia más fresca, entras en el ADN de la empresa, como bien has dicho. Por lo tanto, la recomendamos y la hemos vivido en multitud de empresas que hemos estado trabajando durante años desde la Alianza. Seguramente, a ver si tengo tiempo para hacerte una última pregunta luego. Paso a... Hemos empezado por Mallorca, hemos ido a Badalona, hemos cruzado un poco y ahora bajamos un poco, seguimos en el Mediterráneo, nos vamos a Málaga. Saludo otra vez a Daniel Oliva, director de Marketing y Comercial de Sipadan. Sipadan es una consultoría en recursos humanos, transformación digital y formación. Está ubicada en Málaga y es una empresa que lleva varios años participando en la formación profesional dual. Y nada, Javier, así, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en la participación de la FP Dual durante estos años en Sipadan? Bueno, buenos días a todos y a todas, los asistentes en el evento virtual. Hola, Guillem, y agradecer, ¿no? Que hayáis contado con Sipadan, ¿no? La Fundación Bertelsmann, ¿no? Para que mostremos un poco nuestra experiencia y si puede ayudar, ¿no? Alguna pyme, ¿no? A valorar un poco la circunstancia, ¿vale? Nuestra experiencia empieza en 2017-2018 y inicialmente, para que nos hagamos una idea, nosotros cogemos 3 personas, ¿no? Dentro de este modelo, ¿no? De formación de la formación profesional dual y bueno, en líneas generales recibimos una positiva actitud, ¿no? Y aptitud por parte de los alumnos y ahora en 2021, para que os hagáis una idea, hemos pasado de tener, como decía, en 2018 3 participantes a tener en la actualidad 15 alumnos en esta modalidad, con lo cual la vemos muy satisfactoria, muy positiva y nuestra idea es obviamente pues continuar, ¿no? con esta línea de progresión, ¿no? Ya que entendemos que es muy válida y ganamos todos, ¿no? Ganan las personas, los alumnos y gana la propia empresa. Daniel, ¿cuáles serían los pros y contras? ¿Hay algún contra también de esta experiencia? Lo digo para que salga todo, ¿eh? Bueno, los contras se han enumerado, ¿no? por los compañeros, ¿no? Que han participado anteriormente, ¿no? Estamos hablando temas burocráticos, ¿no? Principalmente, que habría que reducirlo a la mínima expresión, ¿no? Y temas de dedicación, ¿no? Vosotros queréis, os ha hablado, ¿no? De aportar, ¿no? Soluciones, ¿no? A través de esa figura, ¿no? De ese coordinador, ¿no? Tutor que haga de enlace, que haga de puente, ¿no? Y ayude en ciertas comunicaciones, ciertos trámites, pero que realmente para mí la clave sería que la empresa, la pyme, tiene que pensar en dónde aporta valor, ¿no? Las personas que incorporamos, ¿no? De la FP Dual. El valor en la empresa al final está en los resultados, ¿no? Resultados económicos, capacidad de aumentar la producción, aumentar la eficiencia de los distintos equipos. Se ha hablado, ¿no? de pymes, ¿no? Al final de 1, 2, 3, 5 trabajadores o hasta 50 trabajadores. Nosotros estamos en una plantilla media de 40 personas. Es decir, pertenecemos, ¿no? al segmento de pyme, pero sí es verdad que tenemos distintas líneas de negocio, distintos departamentos o áreas funcionales y nosotros principalmente la embarcamos, ¿no? La inversión, ¿no? que hacemos de estos participantes en una de ellas, una línea
más tecnológica, ¿no? Más de desarrollo de software y aplicaciones. Y en ese sentido nosotros lo tuvimos claro en principio, es decir, tenemos que aumentar nuestra capacidad de producción, reducir los tiempos, ¿no? en la realización de los trabajos y que acompañar muy ligadamente, ¿no? a los participantes con un mentor, ¿no? Entonces nosotros en nuestro caso tenemos una persona que se dedica a estar para realizar el plan de acogida, ¿no? o el onboarding, ¿no? que realizamos los participantes. Y damos una formación muy del puesto, ¿no? Muy de la actividad, alineado obviamente con el programa, ¿no? que tiene que dar, pero con la flexibilidad al mismo tiempo que nos permite y le ayudamos a que empiece, ¿no? en su carrera profesional, pero sin olvidar de que nos ayude también a la empresa, ¿no? Con lo cual una relación win-to-win, ¿no? Que gane al final los participantes y que gane la empresa. Si la empresa tiene inicialmente el objetivo, ¿no? de ganar ambas partes, ¿no? y ayudarnos mutuamente, todo funciona perfectamente. Oye, Daniel, ¿y este tutor que tenéis, que me consta que dedica mucho tiempo a esta tarea, no se os queja, digamos, de que tiene demasiado trabajo? Porque, claro, este tutor al final, este mentor de esta empresa pequeñita, entiendo que tiene otras tareas, ¿no? Pero las tareas al final, es decir, es verdad que hay una dedicación, pero que esa dedicación al final nosotros las personas que acogemos las integramos directamente en el equipo, ¿no? Para nosotros es una persona más, un componente más de la plantilla, ¿no? Con lo cual al final esas formaciones, ¿no? que vamos realizando constante y permanente a través del mentor o incluso a través de otros compañeros en los que nos apoyamos, ¿no? Para ese crecimiento profesional y personal, no llegan a ser cargas adicionales realmente. Insisto, ¿no? en que si vemos, ¿no? de un punto de vista de empresa que nos debemos, ¿no? A números, ¿no? y a mejorar nuestras rentabilidades, esas personas que acogemos en base a la formación permanente, constante y a que directamente, ¿no? puedan aplicarla a su puesto de trabajo, lo que hace es aumentarnos la productividad y nos compensa con crecer, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Tenemos tiempo para alguna preguntita más. Os pediría brevedad en la respuesta ahora sí. Le voy a preguntar a Cristina Juliá, de la Cámara de Comercio de Mallorca. Cristina, oye, yo sé que en las Islas Baleares, en Mallorca, la FP Dual se tiene que hacer de forma obligatoria con un contrato laboral, normalmente con el contrato de formación y aprendizaje, pero ¿cómo podríamos incentivar, ¿no? Que más pymes entraran a la formación profesional dual con esa fórmula que hay en Baleares? ¿Cómo se podría hacer? Porque entiendo que en relación a otras comunidades eso puede ser un tanto más difícil, dada que en este caso es obligatorio el contrato laboral de formación y aprendizaje. ¿Cómo lo podríamos hacer en Baleares? Bueno, la verdad es que no es fácil el tema del contrato, y menos para las pymes o micropymes. Lo que decíamos, aparte de una información muy general, las pymes quieren saber información muy clara, muy precisa. ¿Qué se espera a mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué funciones tengo? Esto es importantísimo. Y después, flexibilizar. En todo caso, pues fuera cual fuera el modelo, pero en el caso del contrato, para nosotros lo llevamos diciendo, reivindicando mucho tiempo. Aparte, el contrato de formación y aprendizaje es muy rígido y se necesita un contrato específico para la formación dual. Lo que hemos hablado de combinar contratos no es posible en este caso, por la duración mínima que tienen que tener cada uno de ellos. Por ejemplo, en náutica es una formación transversal, pero hay empresas que son más especialistas en pintura, otras en electricidad, otras en mecánica. Podrían juntas hacer un título, una formación estupenda, un aprendiz, pero no podemos hacer esta combinación. Entonces, se necesita flexibilizar la cuestión de la contratación. Y se necesita incentivar a la empresa, porque la empresa se compromete con un salario mínimo interprofesional proporcional a las horas. Y esto a veces es difícil, incluso teniendo otros trabajadores con este salario. Nosotros creemos que si corresponsabilizas a la empresa con la administración en que eres formadora para obtener un título oficial, pues hay que regular algunas cosas. Por ejemplo, la figura del tutor de empresa. Todas esas pequeñas pymes y micropymes que se comprometen, que estén en un catálogo de empresas que valoradas por el centro, por un organismo intermedio, cumplen esa función formadora, tienen ese ADN formador, tienen unos tutores que
que dedican un tiempo de su trabajo a formar, que la empresa dedica un tiempo de un trabajador. Necesitarían motivarlo. A lo mejor hay que incentivar esa figura, hay que motivarla, hay que reconocerla de alguna manera. Hay medidas que incentivarían la participación de las micropymes, porque no todas van a poder contratar, lo que decimos cada 2 años o cada año. Unas serán pymes formadoras y bueno, quizá haya que hacer un catálogo de empresas reconocidas como pymes formadoras y incentivarla de alguna manera. Creemos que podía ser una vía. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias al resto de ponentes. Lamentablemente me hubiera gustado continuar, pero no tenemos tiempo para más. Gracias a los tres, un placer. Y nada, vamos a cerrar este evento. Ha sido un placer estar con ustedes en este espacio Bertelsmann virtual. Ya saben que le ponemos mucho cariño a todo lo que hacemos, intentamos cuidar los detalles porque el diablo está en los detalles y nada, les emplazamos a seguir trabajando en pro de una FP dual de calidad y les emplazamos también en este espacio Bertelsmann virtual al 1 de junio donde vamos a tener otro evento, en este caso para ver cómo las administraciones públicas, en especial las administraciones locales, pueden ser un apoyo para la FP dual. Muchísimas gracias y hasta pronto.